Listo, mis hermanos. Pues vamos a retomar justamente la historia donde nos quedamos. Vamos a agarrarnos aquí del segundo libro de Samuel, del capítulo 7, que es el que nos quedamos la vez pasada. Y pues estamos más o menos en una lectura paralela con el primer libro de Crónicas 17. ¿Vale? Por ahí nos vamos a encontrar también con algunos salmos que vamos a resaltar en esta lectura. Pero justamente después de que la semana pasada terminamos hablando de esta historia de David, de su entrada bailando, que comentábamos mucho respecto al tipo de adoración de David en ese momento, llegamos a este punto, a uno de los puntos claves en realidad de la historia, que tal vez de pronto podemos aquí, en este preciso momento, dejar de lado, pero en realidad es uno de los puntos claves para lo que vamos a ver y probablemente con lo que vamos a terminar hoy. Porque justamente ahí el segundo libro de Samuel 7, en los primeros versículos, vemos que David llega al palacio, bueno, en ese momento histórico, y que reflexiona que era inconcebible, para David era inconcebible que él viviera en un lugar con tanto lujo y que el arca estuviera en una tienda que sí, él había construido para que el arca llegara, pero no dejaba de ser una tienda. Por eso David fue con el profeta Natán para consultar lo que ahora sí, lo que debía de hacer. Y Natán responde de una manera interesante. Ahí el segundo libro de Samuel 7:3, si lo tienen ahí en su Biblia, recuerden, tengan ahí un separador, ahí como vamos en esto, segundo de Samuel 7 y primero de Crónicas 17. Pero Natán le responde a David una cosa bastante interesante. Le dice, bien, respondió Natán, haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Tengan bien presentes esas palabras. Bien, respondió Natán. Haga usted lo que su corazón dicte, pues el Señor está con usted. Esta es la primera aparición, de hecho, de Natán en la historia. A partir de aquí comenzaremos a ver una línea de profetas, de hecho, ya vimos una con Samuel, justamente, esta figura que tenía Samuel, pero con Natán vamos a ver una línea de profetas que van a estar continuamente con los reyes para instruirles y para guiarles en el tiempo que van a estar como reyes, ¿vale? Entonces, no es que Natán sea el primer profeta, ni nada así por el estilo, pero a partir de él vamos a ver esta relación directa entre rey y profeta. Y de ahí nos vamos a agarrar para estudiar algunos de los profetas que justamente tenemos en la Biblia y otros que no tienen un libro específico, pero que aparecen en la historia tanto de reyes como en crónicas. Entonces, tengámoslo ahí presente esta parte. Esto, como les comentaba, pues empezó con Samuel, pero aquí con Natán vemos casi como si Natán actuara por su propia cuenta, ya que en la misma noche, de hecho, el Señor habla con Natán para decirle, a ver, o sea, tú eres el profeta, pero no vas a andar aquí diciendo lo que a ti se te antoje, básicamente. Entonces, eso que le dijiste a David, ¿qué crees que no es? Entonces, vas a ir y vas a decirle esto, básicamente, ¿no? Y en esta revelación se nos presentan dos cosas importantísimas. Uno, que David no va a construir el templo que él estaba deseando construir, lo va a hacer su hijo. Y la segunda, Dios va a establecer el reino de David para siempre. De hecho, muchos de los títulos que vemos ahí en nuestras Biblias es la promesa que hace Dios con David, el pacto que Dios hace con David, algunos temas ahí similares en la lectura. Con esto, con esta promesa, con este pacto que Dios hace con David, nos va a dejar un adelanto tremendo de lo que va a venir con lo que ya estudiamos en algún momento, que tiene que ver con la simiente prometida, la cual se va a cumplir completamente en Jesús. Jesús va a nacer del linaje de David. Cuando Natán comunica esto a David, no le queda nada más que hacer. De hecho, lo único que David puede hacer es caer rendido en agradecimiento a Dios. Él acaba de recibir una de las noticias más impactantes y más relevantes de la historia. El hecho de que el Señor le comunique directamente a David que de su descendencia van a ser el Salvador,
Es una de las cosas más impactantes de la Biblia. Ya lo habíamos un poquito adelantado allá cuando Jacob le da la bendición a sus hijos y le da en concreto la bendición a Judá, pero en ese momento todavía esta idea estaba muy, no había esta concepción para ellos. Si bien Dios ya se los estaba adelantando desde ese momento, quiero entender que muy probablemente para Judá no era ajá, no entendía completamente muchas de estas palabras que se le estaban diciendo. Pero aquí David sí está entendiendo esta parte y es un acontecimiento en el cual él lo único que puede hacer es rendirse completamente ante lo que Dios le está diciendo. Y su respuesta es hermosa, en verdad que su respuesta es hermosa. Bien lo que aquí dice David, fácilmente puede ser un salmo y lo podríamos enmarcar como un salmo. De hecho, los salmos que leímos a esas alturas de nuestra lectura justamente nos marcan y nos ayudan a entender un poquito más la alegría de David. Yo quisiera preguntarles, hermanos, vamos en verdad todos ahí a esa parte de Crónicas, perdón, de Samuel que estamos leyendo, porque quisiera preguntarles, ¿qué es lo que más les impacta a ustedes de esta respuesta de David, de estas palabras que David dice directamente en este fragmento? Sí, estamos ubicados todos donde estamos. Segundo libro de Samuel, 3. Estamos todos, perdón, 7. Segundo libro de Samuel, 7. ¿Hubo alguno de ustedes que subrayara por ahí alguna de las palabras de David? Digo, porque si no, igual y pasaron desapercibidas, ¿no? Igual y las estábamos leyendo y pasaron completamente desapercibidas para nosotros. Pero sus palabras son tremendas. O sea, lo que David está diciendo aquí está bien padre. O sea, la verdad creo que está muy bueno lo que está diciendo aquí David. Entonces, digo, si todavía no lo tenemos por ahí tan arraigado, otra vez, del versículo 18 al versículo 29. Adriana, Este, yo subrayé en esta parte, yo subrayé el versículo 20 que dice, ¿qué más podría decir tu siervo David que tú no sepas, Señor mi Dios? Y luego subrayé del 22 y 23. Esa es la parte que, bueno, y más, pero bueno, como dices que qué subrayamos, pues esos son y otros más, pero para no distraer o adelantarme. no, de hecho, al contrario, gracias. Porque justamente algo que hemos comentado mucho es que David tenía una facilidad tremenda para expresar sus emociones a través de las palabras y claramente a través de la música, ¿no? Desgraciadamente no tenemos, pues, prácticamente nada de registro de cómo es que podría haber sonado la música. Ya hablamos en algún momento, ya escuchamos por ahí un video respecto a esto, pero básicamente no tenemos manera de saber cómo era la música a ciencia cierta, pero sí tenemos las palabras de David. Y las palabras de David, la verdad, están bien bonitas, bien hermosas, iba yo a decir. Pero saltando un poquito de esto, o sea, ya yéndonos un poquito en nuestra lectura de lo que estamos viendo, vamos a irnos al capítulo 18 de Primero de Crónicas y al 8 justamente del segundo libro de Samuel. Recordemos que vamos leyendo casi aquí a la par todo esto. Porque vamos a iniciar con estos capítulos un periodo duro en la vida de David y en la vida de su reinado, en el periodo de su reinado como tal, que es conocido como el periodo de las guerras. Si bien la posición de David para este momento ya está asegurada ante los ojos de Dios, David aún tiene que luchar por este reinado para establecer ya de manera terrenal, si lo queremos ver así, el reinado como tal para los ojos de los hombres, si lo queremos ver así, ¿no? Tiene que poder establecer, tiene que él demostrar sus habilidades como rey, sus capacidades como rey. Ya lo habían establecido, Dios ya lo había confirmado como rey,
pero David todavía tiene que hacer estas cosas para que la gente lo termine de aceptar como este rey, como en algún momento habían aceptado también a Saúl y las victorias que había tenido Saúl. David va a luchar constantemente contra los enemigos de Israel. En estos capítulos que vamos a ver a partir de aquí, los filisteos, los moabitas, los edomitas, los arameos y los amonitas. Y dentro de toda esta lectura, dentro de todas estas batallas que David va a tener junto con su ejército y con el pueblo de Israel, nos encontramos por allí con un salmo en nuestras lecturas. Y en concreto quiero resaltar el Salmo 60. Si tienen por ahí y tienen la chance de ir, vamos al Salmo 60, que tiene como título al director musical. Sígase la tonada de El Lirio del Pacto. Mictam didáctico de David, cuando luchó con los arameos del noroeste de Mesopotamia y los arameos de Aram central, y cuando Joab volvió y abatió a 12,000 edomitas en el valle de la Sal. El título es bastante explícito, ¿no? O sea, el título no se guarda como que en la batalla de los edomitas, ni nada. No, no, no. El título de entrada ya te está diciendo un montón del contenido que tiene este salmo. Y como lo decíamos, en verdad es muy bueno David plasmando sus experiencias en palabras, en cantos en este caso. Sin embargo, en la historia que vimos aquí en los capítulos de Samuel, en Samuel 8, no vemos que David haya tenido problemas en concreto en esta batalla contra los edomitas. De hecho, el libro de Samuel nos dice que la victoria fue pues, bastante fácil, no hubo mayor problema. De hecho, la resalta como las victorias de David. Pero cuando leemos este salmo, el salmo pareciera que nos dice otra cosa. El salmo parece que nos dice que en verdad David la sufrió en esta batalla, que en verdad no fue tan sencilla esta lucha. De hecho, nos dice que al inicio de la batalla la iban perdiendo. Y las palabras de David en el Salmo 60 nos dicen eso. Oh Dios, tú nos has rechazado y has abierto brecha, perdón, en nuestras filas. Te has enojado con nosotros, restáuranos ahora. Has sacudido la tierra, has sometido a tu pueblo a duras pruebas. Nos diste de beber un vino embriagador, diste la señal de retirada para los que te temen, para que puedan escapar de los arqueros. Sálvanos. Las palabras ahí de David no son palabras tanto de victoria. Pareciera que no son tanto palabras de victoria. En realidad le está rogando a Dios que le ayude en una batalla que no está ganando. Aquí David entiende que solamente con Dios va a tener la victoria y le ruega por esto. Le ruega porque le dé la victoria. Los últimos versículos de este Salmo 60 dicen, ¿no eres tú, oh Dios, quien nos ha rechazado? Ya no sales, oh Dios, con nuestros ejércitos. Bríndanos tu apoyo contra el enemigo, pues la ayuda humana será inútil. Con Dios obtendremos la victoria. Él aplastará a nuestros enemigos. David entiende que solo con Dios va a obtener la victoria. Y al final vemos que sí, se la otorgó. Samuel 8, segundo libro de Samuel 8, el 5 y el 6 dice, luego cuando los arameos de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También puso guarniciones en Damasco, de modo que los arameos pasaron a ser vasallados tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. David puso su esperanza en Dios y Dios le otorgó la victoria. Una pregunta que podemos hacernos muchas veces, muchísimas veces, y nos las hemos hecho ya en distintas ocasiones en este estudio, es ¿dónde ponemos nuestra esperanza en los momentos difíciles? ¿Dónde nosotros como cristianos, como seguidores de Jesús, estamos poniendo nuestra esperanza cuando encontramos momentos difíciles? Porque David se vio en un momento difícil, veía la victoria lejos. Al final, el libro de Samuel nos recuerda que sí, que ganó esas batallas.
Pero el Salmo nos deja ver que justamente David estaba enfrentando un momento difícil y puso su esperanza en Dios. Es importante marcar un versículo que aparece prácticamente igual por dos cosas. Y un poquito ya avanzando de esta lectura. Y otra vez les pido que lo tengan ahí a la mano. Segundo de Samuel 8:15 y primero de Crónicas 18:14. Primero de Samuel 8:15, perdón, segundo de Samuel 8:15 y primero de Crónicas 18:14. El versículo dice exactamente lo mismo. David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y con rectitud. Se los repito, si no lo tienen por ahí bien, segundo de Samuel 8:15, primero de Crónicas 18:14. Dice, David reinó sobre todo Israel, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud. Y quiero remarcar este versículo, hermanos, ténganlo allí presente en los dos lados, no lo pierdan. En primer lugar, porque recordemos que el libro de Crónicas es una compilación de varias fuentes, lo hablamos en los estudios anteriores. El libro de Crónicas es una compilación de varias fuentes que al final emergieron en este libro de las Crónicas. Y de hecho, una de las fuentes más relevantes para el libro de las Crónicas es el libro de Samuel. Justamente, el libro de Samuel fue una de las referencias esenciales para que el libro de Crónicas exista. Este tipo de textos nos permite ver justamente que el compilador escribió literalmente algunos textos. De hecho, yo no sé si se dieron cuenta, cuando vamos haciendo esta lectura a la par, hay textos que son iguales, así, calcados, así, lo agarró de este texto así y aquí lo puso, ¡pum! Por ahí de pronto con alguna traducción y con algunas versiones de la Biblia, tal vez podamos ver ligeras variaciones en una que otra palabra. Pero la historia está así calcada. ¡Pum! Aquí, la agarré de Samuel, aquí la puse en Crónica. Este tipo de textos otra vez nos permiten ver justamente esto, esta relación que tenemos y cómo podemos ir nosotros justamente eh, ubicándonos y relacionándonos en cómo fueron escritos los libros de la Biblia también. Y en segundo lugar, nos muestran que la acción como tal de David, que es lo que está haciendo aquí, gobernando al pueblo entero con justicia y rectitud, porque buscaba hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Este es un periodo bastante bueno y bastante interesante de David, porque en verdad está buscando hacer lo bueno ante los ojos de Dios al gobernar al pueblo con justicia y con rectitud. Recordemos que otra vez, segundo de Samuel 3:3 decía que todo lo que hacía David, el pueblo lo veía bien. Todo lo que hacía David, el pueblo lo veía bien. Y esto tiene que ver con el hecho de que David buscaba seguir la voluntad de Dios, antes que agradar incluso al mismo pueblo y ser popular. Esto se veía reflejado en sus acciones y claramente se veía reflejado en sus victorias. De igual manera, en la justicia que crecía con el pueblo. Prácticamente todas las acciones de David están reflejando que David está buscando hacer la voluntad de Dios. Por eso sus acciones eran consideradas justas. Por eso sus acciones eran consideradas con rectitud. Y tengan esto bien presente porque vamos a llegar a un punto que pareciera contraria, totalmente, perdón, lo contrario a este momento de David. Porque si seguimos en nuestra lectura aquí cronológica, nos vamos a encontrar justamente con una historia, eh, una lectura que ya habíamos hecho antes, justamente, pero y que parecía de pronto aislada la lectura cuando la hicimos, pero que aquí ya cobra más relevancia, y es la historia de Mefiboset. Recordemos que Mefiboset era hijo de Jonatán, y cuando se enteró la nodriza que habían matado a Saúl y a Jonatán, lo comentamos en ese estudio, por miedo a que David fuera a ir a matar al descendiente de Jonatán, entonces lo agarra, se echa a correr y en el medio de la corredera se le cae el chamaco. Quién sabe cómo se le cayó, si, no sabemos si se le cayó de pies o de espalda, quién sabe cómo se le cayó, pero el niño quedó tullido. Eso es lo que nos dice la Biblia, eso es lo que nos remarca la Biblia en un inicio de Mefiboset. Eh,
justamente en esas épocas, lo habíamos comentado también, era una costumbre que cuando se conquistaba un reino, para reclamar ese reino, una de las tantas cosas que se hacían para reclamar ese reino era, pues ibas y asesinabas a toda la descendencia del actual rey. Lo vimos, lo vamos a ver un poquito más adelante ahorita. Otra de las costumbres era acostarse con las esposas de ese rey para establecer que ahora tú eras el nuevo rey. Esas eran muchas de las prácticas que existían en esa época para que dijeras, ok, yo soy el nuevo rey. David no hizo nada de eso. En verdad, David no hizo en ningún momento nada de eso. De hecho, totalmente contrario a la práctica común y a lo que todos pensarían, David mandó a buscarlo para sentarlo en su mesa. Ahora, aquí quiero resaltar algo, porque no sé si recuerdan la batalla contra los jebuseos, esta batalla que vimos en un video, justamente, cuando, pues básicamente Jesús toma, Jesús, perdónenme, cuando David toma Jerusalén. Recuerdan que cuando David llega a las orillas de la ciudad y que está todo el monte así, y están las murallas, el rey de los jebuseos pone ahí en una de las estructuras a cojos y a ciegos para decirle a David, nunca vas a tomar esta ciudad. Y entre medio de todo eso, David hace una promesa. Los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio, dice él. Eso fue de hecho un dicho que muchas Biblias resaltan ahí, que es un dicho incierto, pero que cobró fuerza a raíz de lo que David dijo. Segundo de Samuel 5:8 dice eso, los ciegos y los cojos no entrarán en el palacio. Y es curioso que después de que David instaurara el dicho, justamente, el dicho que quedaría marcado en el pueblo, un tiempo después él mismo va a sentar a un tullido en su propia mesa. Esto en parte es la muestra de la misericordia de David y del cambio que hay en su corazón. Ya no es un jovencito rebelde que anda dejándose llevar por cualquier cosa. Ya para este momento es un personaje un poquito más maduro. Ya es un tipo que ha crecido en varios aspectos de su personalidad y de su relación con Dios. Entonces, justamente David comprendió la importancia de mostrar integridad como líder. Y también por eso fue amoroso y fue compasivo con Mefiboset. Mefiboset, recuerdan, era el hijo de su mejor amigo, pero también era el nieto de aquel que buscó matarlo en diferentes ocasiones. Esta pregunta nada más para que la reflexionen. ¿Tú estarías dispuesto o dispuesta en este punto de tu vida, si lo quieres ver así? ¿Estarías dispuesto a mostrarle gracia y misericordia a alguien que te ha ofendido, pero así con todo? Que te hizo una de esas que te cala, que todavía te acuerdas y todavía te cala aquí. De esas de las que, ¿verdad? Cuando te la hizo, te pegó, te lastimó, te hizo llorar, te hizo sacar coraje, de todas esas cosas, y que todavía hoy te acuerdas y es así como de, oh, aquí lo tengo así. Hoy tú estarías dispuesto a mostrarle gracia y misericordia a esa persona que te ofendió de esa manera. Porque tal vez si yo te digo, en ese momento que te la hizo, probablemente me digas que no. En ese momento el enojo estaba con todo. No sé cuánto ha pasado de ese momento para acá. Tal vez han pasado semanas, días, meses, tal vez en algunas ocasiones, tal vez ya pasaron años, pero todavía hay cosas que de pronto recuerdas y todavía te calan aquí, todavía el corazoncito se hace así cuando te acuerdas de esa situación. Si algo así todavía tienes en ti, ¿estarías dispuesto hoy a mostrarle gracia y misericordia a esa persona? Porque recordemos que seguimos en este periodo de las guerras, les decía hace ratito, estamos en un periodo llamado el periodo de las guerras. Y la guerra a la que vamos a entrar ahora contra los amonitas, justamente, lo que tenemos también descrita en estos pasajes, es una de las victorias más relevantes del pueblo israelita en esta época. Aquí tenemos la historia de Joab, un personaje que ya vimos anteriormente y que será fundamental para el futuro dentro del reinado de David. Esta guerra
contra los amonitas es relevante en la historia. Así que guárdalo un poquito más para allá adelante que vamos a llegar. La historia que vimos aquí, perdón, la guerra contra los amonitas, también nos hace ver cómo en los momentos más complejos de guerra Dios está allí. Y vamos rápido, así rápido, rápido. Salmo 20, si lo tienen por ahí en su Biblia. Salmo 20, que fue una de las lecturas de los salmos que hicimos justamente en un momento como la guerra que está enfrentando aquí David contra los amonitas. El Salmo 20 dice así: que el Señor te responda cuando estés angustiado, que el nombre del Dios de Jacob te proteja, que te envíe ayuda desde el santuario, que desde Sión te dé su apoyo, que se acuerde de todas tus ofrendas, que acepte tus holocaustos, que te conceda lo que tu corazón desea, que haga que se cumplan todos tus planes. Nosotros celebraremos tu victoria y en el nombre de nuestro Dios desplegaremos las banderas, que el Señor cumpla tus peticiones. Ahora sé que el Señor salvará a su ungido, que le responderá desde su santo cielo y con su poder le dará grandes victorias. Estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el nombre del Señor, nuestro Dios. Ellos se doblegan y caen, pero nosotros nos levantamos y nos mantenemos firmes. Concede, Señor, la victoria al Rey. Respóndenos cuando te llamemos. Yo no sé si les pasó a ustedes ahora que estamos haciendo estas lecturas de los salmos y estos salmos que hablan de guerras, de batallas, de victorias, y los leemos a la par de las guerras, de las batallas y de las victorias que tuvo David. Que también estos salmos, como lo vimos con el anterior, con el 60, nos dejan ver que muchas de esas victorias tuvieron muchos matices, que sí, se les otorgó la victoria, Dios les otorgó la victoria, pero que la batalla, la guerra no es bonita. Esos momentos no son bonitos, no son agradables, no son momentos que la humanidad disfrute o goce. Son momentos crueles. Momentos de guerra son momentos crueles, son momentos difíciles, porque el humano se enfrenta directamente con la muerte. De pronto vamos leyendo estas palabras de David en muchos de los salmos que él escribió y de pronto cobran una dimensión completamente diferente. Y justamente primero de Crónicas 20, vamos para allá, les digo, ahorita estamos saltando así porque vamos de aquí para allá. Primero de Crónicas 20 abre nuevamente recordándonos esta victoria de David sobre los amonitas, esta batalla que estábamos hablando. Y nos da un poco más de contexto. De hecho, nos cuenta también otro par de historias respecto a las victorias sobre los filisteos. Y aquí podemos resaltar dos cosas. La batalla donde murió Lachmi, el hermano de Goliat, el gigante que David había vencido años atrás, el cual, por el tamaño de su lanza, podemos deducir que también era un personaje bastante, bastante, bastante grandote. Y la segunda, un gigante con 24 dedos, dice el texto ahí en Primero de Crónicas 20. Algunos comentaristas hablan de que para entender que alguien tuviera 24 dedos, que tuviera 6 dedos en cada extremidad, hablan de que la depravación del pecado, que el pecado provocaba en la genética de algunos pueblos ya era tal que justamente podíamos, a raíz de eso, establecer por qué existían gigantes como Goliat. Y en este caso también podemos ver cómo había provocado personas con este tipo de características. Un gigante con 24 dedos. Otra manera de verlo es pues, la mutación natural que se generaba por las relaciones entre parientes cercanos. Muchos de estos pueblos tenían esa costumbre, casarse con sus hermanos, casarse con sus hermanas, incluso con o tener relaciones con sus padres, con sus hijos y de eso engendrar hijos. Eso claramente iba generando una mutación en los seres humanos que de pronto generaba humanos de este tipo. Entonces, hay varias maneras en las cuales nos podemos acercar a historias y a pasajes como estos, que um, se me fue la palabra,
Es que iba a decir antropológicamente, pero no es antropológicamente. Es este. Ay, ahorita me regresa la palabra. ¿No es Pero, genéticamente? no, 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 no. Ah, Ah, espérenme. Aquí lo tengo la palabra anotada. Denme un segundo y se los digo. Arqueológica. Perdón, es que la tenía aquí, pero no sé por qué tenía el antropológico. Y no, no, no es tanto antropológico. Desde una cuestión más arqueológica, desde una cuestión más científica, nosotros podemos llegar a tener o a deducir muchas cuestiones que vamos a ver reflejadas en historias de la Biblia como esto, ¿no? Con base en investigaciones, con base en procesos donde se han ido descubriendo cada vez más y más cuestiones de momentos históricos específicos. Entonces, para que tengamos justamente estas historias que leímos justamente ahí en Primero de Crónicas 20. Y esto nos va a dar pauta a uno de los momentos clave ya en la historia de David, porque ya lo vamos a ver reflejado justamente aquí en el libro. Pero antes de entrar a este momento de David con Betsabé, quisiera que resaltáramos la lectura de los salmos previos a esta historia. Leímos del Salmo 65 al 67, y si los tienen por allí, les voy a pedir que por favor vayan a esos salmos, del Salmo 65 al 67. Digo, no los vamos a leer todos ahorita completamente, pero cuando leemos estas palabras, leemos a un David alegre. En verdad leemos a un David bendecido y agradecido por las victorias que Dios le ha otorgado. De hecho, el Salmo 67, en lo personal, es uno de mis salmos favoritos, porque de hecho lo leímos el día de la ordenación. Este es uno de los anhelos más misioneros del Antiguo Testamento. Salmo 67 dice lo siguiente: Dios tenga piedad de nosotros y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que en la tierra sea conocido tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Este es un reflejo del corazón misionero que todos debemos de tener. Debe de ser nuestro anhelo que todos los pueblos lleguen al conocimiento de Dios y que le alaben. Por eso como iglesia es nuestro deber esforzarnos para lograr justamente este objetivo, y así que toda la humanidad alabe a Dios, que todos los pueblos le alaben. Sin embargo, justamente los capítulos 69 y 70 son el anticipo de la historia a la cual vamos a introducirnos. De hecho, drásticamente vemos un cambio de tema. El Salmo 69 inicia diciendo: Sálvame, Dios mío, porque las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo a dónde apoyar el pie. De pronto en los del 65 al 68, vimos al 67, perdón, porque el 68 tiene otras cosas. Del 65 al 67 vimos a un David bastante alegre, bastante feliz, bastante padre, todo bien bonito, y de pronto tenemos el 69 que nos cambia así drásticamente de tema, y vemos a un David que dice: las aguas me llegan al cuello, me estoy hundiendo en un pantano profundo y no tengo a dónde apoyar el pie. Cansado estoy de pedir ayuda. Pareciera que la historia va a cambiar completamente. Y a partir del segundo libro de Samuel 11, hasta la muerte de David, vamos a ver la cantidad de problemas y de luchas internas a las cuales se va a enfrentar, provocadas principalmente por su propio pecado. Es interesante cómo se contrasta aquí la historia de David, mostrándonos en un momento sus grandes victorias, sus grandes hazañas, a sus valientes, historias que nos resaltan la vida de David de una manera tremenda, y de pronto vamos a ir a un camino de malas decisiones con David. El segundo libro de Samuel 11, el capítulo 11, abre con la historia de David y Betsabé.
La historia justamente nos ubica donde el libro de Crónicas, perdón, la historia abre justo donde nos ubicó el libro de Crónicas, la guerra contra los amonitas. ¿Se acuerdan que les había dicho que la guardaran tantito? Esa guerra contra los amonitas. Bueno, tiene relevancia en este preciso momento, porque esta situación de David y Betsabé se ubica justamente en ese momento histórico de la guerra contra los amonitas. Por eso es importante que relacionemos esa parte con lo que vamos a leer ahora, porque ambos versículos, uno, ya sea de Samuel 11, que leímos ahí, tenemos segundo libro de Samuel 11 y primero de Crónicas 20, abre prácticamente igual, son literalmente los mismos. Pero el libro de Samuel se centra en la historia de una de las peores caídas de David. Esta historia es dura y es triste, pero a la vez nos permite ver la totalidad de uno de los personajes más importantes de la Biblia, como lo es David. De entrada, tenemos que resaltar algo. Otra vez, vámonos todos, en verdad. Si lo tienen ahí, segundo de Samuel 11, para que nos ubiquemos rápidamente en todo lo que está pasando. En la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. David debía de estar en guerra con su ejército. David debía de estar allá con ellos. Ese era el lugar donde David tenía que estar en ese momento. Sin embargo, él se regresó o se quedó en Jerusalén. Y allí, mientras andaba dando vueltas por su palacio, mientras andaba nada más de ocioso, porque en verdad, mientras andaba nada más ahí de ocioso, vio a Betsabé, la esposa de uno de los valientes de su ejército. Vamos a ver más adelante la lista de los valientes de David. Y justamente Urías era uno de los valientes de su ejército. Tanto le gustó Betsabé a David que la llevó a su palacio y se acostó con ella. Cuando Betsabé se dio cuenta de que estaba embarazada y mientras su esposo todavía estaba en la guerra, se dio cuenta de la grave situación en la que se encontraba. A Betsabé, ella se dio cuenta de que fácilmente le iban a tachar de una adúltera y la ley marcaba que la iban a asesinar junto con quien había cometido el adulterio. Pero esa persona era el rey David. Entonces, rápidamente va y le avisa de la situación. Cuando David se entera de esto, lo primero que hace es intentar cubrir su pecado. Este es el tercer error de David en esta historia. E intenta cubrir el pecado de varias maneras. Pero Urías, una vez que ya lo había mandado a traer, Urías siendo uno de los valientes de su ejército y mostrando fidelidad no solo a David, sino a Dios mismo y a sus compañeros del ejército, demostró ser muchísimo más justo y más recto que David. ¿Qué fue lo que recibió por eso? Que David, en su necesidad de ocultarle el pecado, pues, a Dios quiero entenderle, pero sobre todo a su pueblo, lo mandó a asesinar. Y esa es una de las historias más terribles por muchos aspectos, hermanos. En verdad, esta historia de David con Betsabé es uno de los momentos más terribles, no solo en la Biblia, sino para la vida de David como tal, porque nos muestra la gravedad del pecado y nos muestra cómo una situación pecaminosa nos puede llevar cada vez más y más a pecar, y a pecar más, y a pecar más, metiéndonos en verdad en una espiral descendente que nos va a llevar al hoyo. Es así como David va de mal en peor. David se había vuelto tan insensible a su pecado que se le hizo tan fácil seguir pecando y no sentir remordimiento alguno por la muerte de uno de sus oficiales más importantes. Al final, David logró cubrir su pecado ante el pueblo, pero no lo hizo así ante Dios. De hecho, la Biblia es muy clara al decirnos que lo que David había hecho
le había desagradado tanto al Señor. Esta historia nos remarca algunos de los peores aspectos de David. David es un asesino. Y eso ya lo vimos antes. David es un mujeriego. Y eso ya lo vimos antes también. David es un traicionero. También ya lo vimos antes. Y ahora podemos añadir a la lista, es un adúltero. Porque antes ya había tomado varias esposas y lo que fuera. Pero había, digamos así, cuando tomó la esposa de alguien más, esperó hasta que se muriera. Casi, casi, para tomar por esposa. Tenía varias esposas. No habíamos añadido a la lista adúltero, pero aquí sí lo estamos haciendo. Por lo cual, llego otra vez a la misma pregunta que les había hecho. Si David es un asesino, es un mentiroso, es un mujeriego, es un traicionero y aparte es un adúltero, ¿cómo puede ser llamado un personaje? ¿Cómo puede ser llamado un hombre conforme al corazón de Dios? Y uno podría decir que es porque se arrepintió de esta situación, pero no lo hizo tampoco por su propia cuenta. Cuando David se arrepiente, no se arrepiente porque en verdad haya resultado de un arrepentimiento, de algo sincero de su corazón. No, de hecho lo que él estaba haciendo era ocultar y ocultar cada vez más su pecado, que lo llevó a asesinar a uno de sus hombres. De hecho, todavía cuando Natán se presenta ante él para reprenderlo, David se enoja fuertemente por la analogía que Natán le está haciendo. Y esto nos muestra la insensibilidad de David incluso un año después de su pecado, porque cuando Natán se presenta ante David, no fue luego, fue un año después de que David había hecho esto. Había pasado un año y David no se había arrepentido de nada. Y cuando David es confrontado directamente, ahora sí, cuando Natán le dice, es que ese eres tú. O sea, ese no es allá cualquiera, ese eres tú. Así Natán llega y le dice a David, ese hombre del que tú estás diciendo que casi casi merece la muerte y del que estás despotricando y diciendo de cosas, ese eres tú. Hasta ese momento que sale a la luz su pecado, el pecado que David había pensado que había guardado tanto y le explota en la cara, hasta ese momento David cae en cuenta de todo esto. Cuando David reconoció su pecado, le fue perdonado. En verdad, cuando David reconoció su pecado fue perdonado por parte de Dios. Pero aún así, debía enfrentar las consecuencias de esto. Y desgraciadamente, su hijo murió. El hijo que iba a tener con Betsabé murió. Y es terrible ver cómo las consecuencias del pecado pueden llegar a ser tan graves. ¿Qué culpa tenía el niño del error de su padre? ¿Qué culpa tenía el niño en verdad? Uno se podría preguntar, bueno, ¿qué culpa tiene el hijo? Si el que se equivocó fue el papá, ¿por qué un bebé tendría que sufrir las consecuencias de los errores de alguien más? Y tal como lo hemos visto en otras ocasiones, no hay una respuesta fácil para esta pregunta. En primera instancia podríamos poner sobre la mesa la soberanía de Dios y que es Él quien decide. Pero debemos comprender, uno, que el juicio no fue sobre el niño, porque en verdad el niño no tenía culpa de nada. El juicio que Dios hace no es porque el niño tuviera culpa de nada. El juicio fue sobre David y fue sobre su pecado. Y tanto David como Betsabé, perdón, los dos debían morir. Los dos debían de haber sido apedreados en ese momento. Pero Dios les perdonó la vida. Dios les perdonó la vida a ambos. Y en su lugar tomó la vida del niño. Y nosotros podríamos decir que Dios aún tenía asuntos que completar por medio de David con relación al establecimiento del reino, algo que ya había prometido. Pero la muerte del niño fue un castigo terrible para ambos. También es muy posible que si el niño hubiera vivido, dicen algunos comentaristas, el nombre de Dios hubiera sido deshonrado entre las naciones paganas de Israel cuando se enteraran de lo que hubiera sucedido. ¿Qué se diría de un Dios
que se proclama ser santo y que aparte está recompensando el homicidio y el adulterio con una de las más grandes bendiciones como es tener un heredero. ¿Qué iban a decir las demás naciones en ese sentido? O sea, tú pecaste ante un Dios que se supone que dice que se la pasa diciendo que es santo. Tú pecaste, hiciste esto, hiciste lo otro, mandaste a matar al esposo de esa mujer y todavía Dios te da la bendición de tener un hijo. No, hombre, qué padre Dios. Es verdad que la muerte de un bebé en este momento en la historia es, bueno, y en cualquier momento de la historia es trágica. Y aquí no vamos a andar comparando dolores ni a decir que es menos importante la muerte de uno ni del otro, porque eso sería caer en un error. Lo que pasó es terrible. Y son las consecuencias del pecado, porque las consecuencias del pecado son terribles. Y eso nos debe de quedar bien, bien, bien claro. Nuevamente, aunque Dios perdonó el pecado de David y de Betsabé, no quitó las consecuencias de su pecado. Y durante este periodo, David compuso el Salmo 51. Justamente, si lo tienen por ahí, vámonos al Salmo 51. El Salmo 51 dice lo siguiente, el título, al director musical, Salmo de David, cuando el profeta Natán fue a verlo por haber cometido adulterio con Betsabé. Este salmo nos muestra, nos refleja el estado del corazón de David. De hecho, los salmos que leímos también a la par de este Salmo 51 fueron el 32 y el 86. Esos dos salmos también nos reflejan el corazón angustiado de David por el pecado y nos muestra cómo necesitaba de Dios, tal como cada uno de nosotros necesitamos a Dios cuando hemos caído en pecado. Cada vez que leamos estos tres salmos, 32, 51 y 86, recordemos esta situación, porque nosotros nos hemos encontrado en un montón de situaciones similares, cuando le fallamos a Dios. Las palabras de David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones. Siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti. Y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio irreprochable. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Anúnciame gozo y alegría. Infunde gozo en estos huesos que has quebrantado. Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me alejes de tu presencia, ni me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu de obediencia me sostenga. Son las palabras de un corazón totalmente quebrantado de parte de David. Cuando nosotros pecamos y reconocemos que hemos caído en un error, nuestro corazón en verdad se arrepiente y podemos decir palabras como las de David. O llegamos al punto de la insensibilidad, como la tuvo David también, de querer simplemente ocultar nuestro pecado. Que nadie se entere de lo que hicimos. Sí, yo ya le pedí perdón a Dios, pero que nadie se entere de lo que hice. Y tampoco vamos a andar aquí diciendo nuestros pecados a medio mundo, ¿no? Tampoco se trata de eso. Pero en verdad tu corazón está arrepentido de lo que pasó. O sea, de verdad tu corazón está arrepentido por el mal que hiciste. Al final David no se obsesionó con su pecado, al contrario, se acercó a Dios y recibió perdón. Así Dios le permitió comenzar de nuevo y seguir adelante. Vemos aquí que Salomón fue el cuarto hijo de David y Betsabé. Por lo tanto, pasaron varios años entre la muerte de su primer hijo y el nacimiento de Salomón. De hecho, su nombre, que significa amado de Dios, era un recordatorio de la gracia de Dios a David. De aquí
vamos a dar un salto en la historia y vamos a llegar con Absalón. Recordemos, dejamos por un momento ese periodo de las guerras. La situación de Betsabé se encontraba metida en ese periodo de las guerras. Y vamos a dar una historia ahora con Absalón, que parece que nos va a recordar a la historia con Saúl, casi casi. Absalón, el hijo de David. Su historia no empieza bien, ¿verdad? No empieza bien. De hecho, empieza con la violación de su hermana Tamar por parte de su medio hermano Amnón. Amnón era el primogénito de David, era el hijo de Ahinoam, la mujer de Jezreel, que les había dicho que era un tipo bastante necio y terminó ahí esperando a que muriera para después llevárselo y casarse con él. Esta mujer era Jezreel. No, pero ya se me cruzaron las ideas. Este, bueno, Ahinoam era el primogénito de David, eso sí. En muchos aspectos esto nos demuestra el descaro de este tipo de actos, lo que acabamos de ver de la historia de Tamar. Al sentirse el primogénito del rey, Amnón pensaba que podía hacer cualquier cosa sin recibir castigo. Su lujuria desencadena una serie de eventos que van a destrozar completamente a la vida de David y a la vida de la familia de David en varios aspectos. De hecho, después del terrible acto de Amnón, perdón, Absalón busca venganza. Asesinar a su hermano va a asegurarle, según él, que el trono se le va a quedar cuando David se muera, porque Absalón era el siguiente en la línea. Entonces, si Amnón se muere, siendo el primogénito, al siguiente al que le va a tocar es cuando mi papá se muera, va a ser a mí. Entonces, toma como excusa lo que acaba de pasar con su hermana y va y busca matar a Amnón. Cuando David se enteró de lo sucedido con su hija, no hizo nada, no hizo nada. Otra vez, esto nos muestra el grado de tolerancia al pecado que David ya había desarrollado para este momento. A David pareciera que no le molestó lo que le pasó con su hija. En realidad lo que le pasó con sus hijos, porque no nada más era que habían violado a su hija, era que uno de sus hijos había violado a una de sus hijas, bueno, a su hija. Y David fue como, bueno, pasó. A este punto estaba la tolerancia al pecado que David había desarrollado. De hecho, se preocupó más cuando le dijeron que sus hijos habían muerto. Sin embargo, cuando le dieron la noticia de que solo uno había muerto, fue así como de, bueno, nomás se me murió uno. Está bien. De los 10 que me quedaban, casi casi estaba cantando así esa canción. O sea, sí, bueno, no me mataron a todos mis hijos, nomás me mataron a uno, bueno, está bien, no, no pasa nada. Casi, casi. Es lo que David está mostrando aquí. Y esto nos muestra un montón de cosas sobre la personalidad de David. Porque cuando le dieron la noticia, estuvo más tranquilo, sí, se lamentó de hecho por Amnón varios días. Era su primogénito, claramente se iba a lamentar, pero no vemos tampoco que hiciera algo más. No vemos como que se haya molestado por su hijo Absalón que lo había matado. No vemos que David haga nada, de hecho. De hecho, pareciera que David está en este momento más centrado en establecer su reino, en ganar victorias, bueno, tener victorias en la guerra. Parece que David está más enfocado en totalmente otras cosas que en su familia. Pareciera que no le importaba mucho en realidad su familia, David. Esto desencadenó también una campaña por parte de Absalón para tomar el reino y tomar el reino por la fuerza. Con los años empezó a ganarse el aprecio del pueblo y cuando David vio eso, actuó de una manera particular. Pregunta de examen, casi casi. ¿Qué es lo que hizo David? Cuando David se entera de que Absalón está empezando a tener fama dentro del reino y que se entera de que quiere tomar su lugar, ¿qué es lo que hace David? ¿Recuerda?
Sí, no, 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 no. Chan, 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 chan. ¿Alguien? ¿Alguien por ahí? ¿Recuerdan qué pasó? Chan, chan, chan. Segundo de Samuel Absalón 13. huye, ¿no? Eh, Y luego fue, lo castigó así de que no algo así, ¿no? eh, No lo vio en 3 años. exactamente. Oh, ahí ya nos adelantamos un poquito más, pero para allá vamos justamente. David huye. Cuando se entera que su hijo Absalón estamos en segundo de Samuel 13, 14, para que lo tengan allí. Este, justamente, ya de hecho ya llegamos al 15 dentro de la historia. Pero estamos en el 14 más o menos. Este, David decide huir. Cuando se entera que su hijo viene y le quiere quitar el reino, David huye. Eso podríamos compararlo un poquito a la situación que tiene con Saúl, cuando también huye de Saúl. En vez de enfrentarlo, en vez de quedarse a enfrentarse con Saúl, sabiendo David que es el rey, o que él va a ser el rey más bien, pues, en ese momento David prefiere huir. Pero aquí es su hijo. Y en vez de establecerse como el padre que es de su hijo, decide huir. David en un inicio prefirió escapar antes que reprender y pelear con su hijo. Aquí de hecho vemos otra de las faltas de carácter de David. En un inicio, cuando lo veíamos escapando de Saúl y no asesinándolo, cuando tuvo la oportunidad, resaltamos el respeto que David tenía por Saúl, de su autoridad, de que él era el rey, pero ahora él es el rey. En este momento David es el rey. Todavía le añadimos más, Absalón es su hijo. Tanto en la situación de Amnón como en esta de Absalón, David mostró una falta de carácter para disciplinar a sus hijos. Esto provocó un montón de desgracias en su familia. Una cosa es evitar el conflicto para cuidar tu testimonio y otra muy diferente es no actuar cuando es necesario. De hecho, varias personas tuvieron que intervenir para que David pudiera dar el paso de llamar a su hijo de vuelta. Entre ellos Joab. Joab que ya lo hemos mencionado un par de veces. Pero también le tocó experimentar el pésimo carácter de Absalón, cuando éste le quemó sus campos simplemente por no hacerle caso. Joab va con David y le dice, oye, pues ya es que regrese tu hijo. ¿Cómo puedes andar ahí de pleito nada más con él? Que regrese. Y va Joab con Absalón y están teniendo ahí una plática y todo eso, y de pronto Absalón en su embriaguez de poder va y le quema todos sus campos a Joab porque no lo peló. También es importante que aquí remarquemos algo, ¿no? Todo lo que estamos viendo en esta historia y lo que hemos visto desde lo que pasó es la consecuencia del pecado de David que profetizó Natán. Eso que vimos en los versículos anteriores, esa profecía que Natán le dice a David, todo esto que estamos viendo aquí son las consecuencias de eso. Cuando Natán le dijo que justamente iba a haber decadencia en su reinado. Es muy importante comprender esto para todavía lo que vamos a ver más adelante, porque vamos a ver un camino de malas decisiones por parte de la mayoría de los involucrados en todas estas historias. Un dato para resaltar también es que Absalón es descrito como un hombre hermoso, casi casi como Saúl, pero aquí sí nos dicen que Absalón era un hombre hermoso y perfecto de pies a cabeza, algo que en realidad era muy raro. Resaltar de hecho esto nos permite ver que al igual que Saúl, la gente pensaba que Absalón sería un rey perfecto debido a su apariencia. Pero Dios no veía eso. Él siempre resaltó el corazón de las personas y por eso Absalón no iba a ser rey después de David. Por último, se nos mencionan a los 4 hijos también que tuvo, que muy probablemente perdió siendo pequeños, ya que más adelante en la historia
justamente Absalón mismo va a mencionar que no tenía hijos. Y resalta a Tamar, una de sus hijas, que muy probablemente nombró en honor a su hermana. Del capítulo 15, ahí en 2 de Samuel 15, al 18, justamente se nos muestra todo este desarrollo de la rebelión de Absalón contra su padre. Y como ya comentamos, prácticamente todo lo sucedido aquí tiene que ver, o viene más bien como consecuencia de los actos pecaminosos de todos los que están involucrados, no solamente de uno, de todos los que están involucrados. Y como les decía, del 15 al 18, pero si nos vamos al 18, justamente al final del capítulo 18 del segundo libro de Samuel, los últimos versículos y el principio del 19, nos cuentan una situación bien difícil. La historia dice así, si lo tienen por ahí en sus palabras. El 24, mientras David se hallaba sentado en el pasadizo que está entre las dos puertas de la ciudad, el centinela que había subido al muro de la puerta alzó la vista y vio un hombre que corría solo. Cuando el centinela se lo anunció al rey, este comentó: si viene solo debe de traer buenas noticias. Pero mientras el hombre seguía corriendo y se acercaba, el centinela se dio cuenta de que otro hombre corría detrás de él, así que le anunció al guarda de la puerta: por ahí viene otro hombre corriendo solo, ese también debe traer buenas noticias, dijo al rey. El centinela añadió: me parece que el primero corre como Ahimás, hijo de Sadoc. Es un buen hombre, comentó el rey. Seguro que trae buenas noticias. Ahimás llegó y saludó al rey, postrándose rostro en tierra entre él, y dijo: bendito sea el Señor su Dios, pues nos ha entregado a los que se habían rebelado en contra de mi señor el rey. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. Ahimás respondió: en el momento en que su siervo Joab me enviaba, vi que se armó un gran alboroto, pero no pude saber lo que pasaba. Pasa y quédate aquí, dijo el rey. Ahimás se hizo un lado, entonces llegó el cusita y anunció: traigo buenas noticias a mi señor el rey. El Señor lo ha librado hoy de todos los que se habían rebelado en contra suya. ¿Y está bien el joven Absalón?, preguntó el rey. El cusita contestó: y sufran como ese joven los enemigos de mi señor el rey y todos los que intentan hacerle mal. Al oír esto, el rey se estremeció. Y mientras subía al cuarto que está encima de la puerta, lloraba y decía: ay, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Ay, Absalón, hijo mío, hijo mío. Avisaron a Joab que el rey estaba llorando amargamente por Absalón. Cuando las tropas se enteraron de que el rey estaba afligido por causa de su hijo, la victoria de aquel día se convirtió en duelo para todo el ejército. A pesar de todo lo que Absalón hizo, no dejaba de ser el hijo de David. Era el tercer hijo para que se le moría para este momento. Amnón, Absalón y el hijo que nunca nombraron, que tuvo con Betsabé, que se murió de bebé. Claro que estaba experimentando dolor. La pérdida de un hijo es terrible. La pérdida de 3 debió de ser devastadora. Pero David era el rey. Y no estamos aquí diciendo que David no debió ni sintió, perdón, no debió sentir ni expresar su dolor. Al contrario, qué bueno que como rey y como figura pudo hacerlo. Pero Absalón se había rebelado contra él. Y en esa lucha, muchos de sus hombres habían arriesgado su vida y algunos de ellos murieron. Un día de victoria porque el rey nos había recuperado se convirtió en un día de luto por todo lo que implicaba. Sí, David volvía a ser el rey, pero su hijo había muerto y muchos soldados también. En esta historia no hay héroes ni villanos. Lo que vemos son las consecuencias de muchas malas decisiones. Todos sufrieron. Muchos se lamentan, otros quieren festejar, pero no pueden, porque hay muerte, hay dolor, hay aflicción. Esto es lo que provoca el pecado en la sociedad, desgraciadamente. Las malas decisiones, las decisiones pecaminosas terminan en situaciones así. Pero David seguía lamentándose terriblemente por Absalón, y esto provocó la furia de Joab y la furia de su ejército, por lo que Joab le habla duramente a David y le hace ver su realidad. Joab sabía que David podría enojarse con él,
pero también sabía que era necesario ir y decirle esas cosas al rey. Este es un claro ejemplo de que cuando es necesario confrontar a alguien por un error o incluso un pecado, al igual que Natán, es importante hacerlo. Claro, existen maneras y no debemos ser irresponsables en el sentido de exponer una situación así, pero cuando la confrontación es necesaria, en verdad debemos hacerla. Así David vuelve a Jerusalén para gobernar, pero el antiguo conflicto entre Israel y Judá otra vez empieza a cobrar fuerza. Esto dio pie a la rebelión de Sabá, otra de las historias que vimos allí. Las tribus tenían muchos problemas entre ellas. Nunca pudieron establecerse completamente en la tierra prometida. Y a pesar de que David está haciendo muchos esfuerzos para unificar el reino, no pueden, no terminan de unificar todo eso. Existían muchas envidias entre las tribus y Sabá se aprovechó de esta situación para levantar a los israelitas ofendidos en contra de David. Sin embargo, recibió su merecido muy pronto. Del capítulo 21 al capítulo 24, aquí del segundo libro de Samuel, tenemos unas historias que nos retratan calamidades que golpearon a Israel durante el reinado de David. Forman parte, de hecho, estas historias del 21 al 24 forman parte de un apéndice del libro y cronológicamente no están bien acomodadas, pero tampoco hay un consenso de dónde deberían de ir exactamente. Por eso, en esta lectura cronológica, se toma la decisión de que se queden allí, donde están, en ese apéndice, porque tienen otro propósito también. Lo que sí sabemos es que estas historias que tenemos narradas en estos cuatro capítulos, transcurren durante el reinado de David, no antes, no después, sino cuando ya estaba establecido como rey. La primera de ellas nos narra cómo David permitió que los gabaonitas se vengaran por un acto de Saúl. La Biblia no nos marca cuál fue ese acto. La Biblia nada más nos dice que Saúl los quiso exterminar completamente. No sabemos dónde fue, en qué momento fue, pero sí sabemos lo que quiso hacer. Y lo que quiso hacer es que rompió el pacto, un pacto que se había hecho antes. ¿Recuerdan a los Gabaonitas? ¿Recuerdan dónde habían aparecido antes los Gabaonitas? Y con Josué. Ah, con Josué. ¿Qué hicieron los Gabaonitas, Eli? ¿Te acuerdas? ¿O alguien más se acuerda qué habían hecho los Gabaonitas? Porque creo que ahorita el internet de Eli no nos está jalando muy bien. Se, se con ropa vieja, puro comían y eran. Ellos se enteraron que había vencido a los 5 reyes que se habían unido, pues a los Gabaonitas les dio miedo y dijo, mejor vamos a ir a hacer la paz. Y se disfrazaron y engañaron a Josué, pero Josué prometió que no los iba a exterminar. Ah, perfectísimo. Se alcanzamos a escuchar toda la historia. Sí, justamente, los Gabaonitas son estos que le fueron a mentir a Josué para salvarse el pellejo, que no los conquistaran, porque ya veían que Josué estaba ganándole a medio mundo. Entonces ellos dijeron, a ver, espérame, no, yo no quiero que me destruyas como pueblo, mejor voy aquí a hacerte una jiribilla para que no me para que no me extermines, básicamente. Entonces, habían hecho una promesa de que los gabaonitas no iban a ser exterminados, pero iban a estar al servicio de los israelitas para siempre. Y aquí uno puede decir, otra vez, ¿por qué los descendientes de Saúl tenían que pagar por las acciones de sus antepasados? Porque la resolución de David no es una resolución sencilla para procesar. ¿Por qué los descendientes de Saúl tienen que pagar por las acciones de sus antepasados? Como la Biblia no menciona que se condene a David y aparentemente Dios honró, de hecho, la acción que hizo. Aparte, que vemos que el hambre terminó, es posible que aquellos que fueron ejecutados, de hecho, estuvieran implicados en el asesinato de los gabaonitas, por lo cual su muerte en realidad fue la acción que trajo justicia, la justicia que estaba buscando este pueblo. Entonces, no es que estas personas que David eligió hayan sido totalmente inocentes. En realidad lo que podemos deducir a raíz de cómo se desarrolla la historia es que estos personajes que fueron elegidos, sí descendientes de Saúl,
es que ellos estuvieron involucrados cuando se hizo este mal, justamente. Entonces, así se satisfizo la justicia que estaban buscando. Después de esto, después de esta historia, justamente vemos que David recupera los restos de Saúl y los restos de Jonatán, que aún estaban en Galaad, la tierra de los filisteos. Después de esta acción, la Biblia nos dice que la nación tuvo paz y Dios tuvo piedad de ellos. Y aquí leímos un salmo, el Salmo 22, perdón. Leemos un salmo aquí en esta parte de la historia, en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Tenemos un duplicado del Salmo 18. Ahí sí, justamente. Segundo de Samuel 22 y Salmo 18. Un salmo que de hecho en nuestra lectura ya habíamos leído. El título nos dice: al director musical de David, siervo del Señor. David dedicó al Señor la letra de esta canción cuando el Señor lo libró de las manos de todos sus enemigos y de las manos de Saúl. Este salmo y este título nos muestra otra vez una historia pasada. Pero en realidad este salmo fue escrito ya en los momentos finales de la vida de David, cuando había paz en el reino. David en este salmo alaba a Dios de una manera maravillosa por todas las bendiciones y las obras increíbles que se habían realizado durante toda su vida. Y de hecho el Salmo 57, que también leímos aquí a la par, es un complemento perfecto para este momento histórico. Hemos visto varios cantos de guerra a lo largo de la Biblia. El primero de ellos, ¿Salmo 57? ajá, Salmo 57. Hemos leído ya varios cantos de guerra. De hecho, el primero que encontramos en la Biblia es Génesis 4. Allá en Génesis 4, 23 y 24, vemos cómo Lamec anuncia que él había matado a un hombre que lo había herido anteriormente. Y lo vemos reflejado como un canto de victoria, como un canto de guerra. En la historia encontramos tres tipos de canciones, no solamente en la historia de la Biblia, en la historia en general, en la historia mundial. Encontramos tres tipos de canciones de guerra similares a los que acabamos de leer. En la Biblia en concreto nos vamos a centrar ahorita en tres. El primero de ellos es el canto de victoria, justamente, como el que acabamos de leer en el segundo libro de Samuel 22. De igual manera existen himnos acadios e himnos asirios que tenemos registrados ese tipo de himnos que son cantos de victoria. Son cantos muy conocidos de guerra. Es un tipo de literatura y de cánticos muy, muy tradicional de esa época. Otros de los cantos son los lamentos por héroes caídos, justamente como el que vimos en el video. ¿Se acuerdan del video que vimos la semana pasada? Y este canto que David compuso en honor a Saúl y a Jonatán. Para equiparar el tipo de lectura que estamos leyendo en la Biblia, podemos analizar también escritos y poemas en otros lados del mundo, como les comentaba. Por ejemplo, los griegos tienen entre sus escritos un montón de cantos militares de lamentos, lamentos por héroes caídos. Algunos de los más conocidos son escritos por el poeta griego Simónides, allá en el siglo V antes de Cristo. Son algunos poemas bien padres. De hecho, si tienen por ahí la oportunidad de buscar algunos de los poemas de Simónides, son poemas bastante interesantes. Pero, antes de pasar a lo que voy a decir, no sé, creo que está Ilse por ahí. ¿Está Ilse por ahí? Sí, aquí ando. Ah, perfecto. Bueno, hablando de estos temas de héroes caídos y todo eso, los aztecas eran un pueblo en extremo poético. Tenemos registro, de hecho, en museos de muchos de los poemas que esta cultura escribió. También tenemos de los mexicas, también tenemos de muchos poetas de esta época aquí en nuestra propia tierra. Tenían muchos escritos de guerra para reflejar distintas etapas de ella. Y aquí quiero compartirles un poema en náhuatl que le voy a pedir a Ilse que me ayude a leer, porque ella es la buenaza en eso. Déjenme nada más lo pongo aquí Vale, les va a aparecer el texto en náhuatl a su izquierda y una traducción en español a su derecha.
Entonces, Ilse, ¿me ayudas a leerlo en Sí, náhuatl? A ver cómo claro. se escucha. Dice, Chalchivit lo guaye tecuicatco, Moshochi yewan aguaya, o guaya aya guaya. Sen yemon equitonol y palnemowani, initzmikishochitl yomikitzli aya yauya, o guaya aya guaya. Yaumikitztika yeguaya, amon mishimatitiyaske. Yautempan intlachinol nawak, amon ishimati. Chimalteuitli moteca yeguaya. Tlacochcayauitl san moteca yeguaya. Incuixecneli on neiximachoyan, inkenamican yaguaya yeguaya, yaguaya. Sanillo inteyotl tlatocayotlaya, yaumicowa yeguaya. Achi inihuic ximowaya, ain oguaya. Muchísimas gracias, Ilse. Bueno, a mano derecha tenemos la traducción de este poema. Es un poema de guerra, justamente. Esmeraldas, oro, tus flores, solo tu riqueza, o por quien se vive, la muerte al filo de obsidiana, la muerte en guerra. Con muerte en guerra os daréis a conocer. Polvo de escudo se tiende, niebla de dardo se tiende. ¿Acaso en verdad es lugar a darse a conocer el sitio del misterio? Solo el renombre, el señorío, muere en la guerra. Un poco se lleva hacia el sitio de los descorporizados. Este tipo de poemas, este tipo de lecturas, las encontramos en la Biblia un montón de veces. Y de pronto decimos, bueno, tal vez eran como lecturas muy nada más de ellos, ¿no? Pero en realidad es un tipo de lecturas que vemos alrededor de todo el mundo. Los salmos que vemos de David escritos, si bien son únicos, porque en verdad son únicos, estos salmos que hablan acerca de las batallas, acerca de las victorias, acerca de cómo Dios estuvo obrando en su vida de maneras maravillosas, también los podemos ver justamente reflejados en otros momentos históricos a lo largo pues, del mundo como tal, ¿no? Entonces, justamente una de las poesías más reconocidas de guerra es también la poesía épica, la cual conmemora extensamente las hazañas de grandes héroes. Dos de las obras más reconocidas de poesía épica son la Ilíada y la Odisea de Homero, que muchos de nosotros hemos leído en algún momento de nuestra vida escolar, ¿no? Nos hicieron leer por ahí. Pero en la Biblia, curiosamente, no tenemos poemas épicos como tal, porque la Biblia no se centra en las victorias de los hombres. La Biblia se centra en las victorias de Dios y se centra en su pacto. En lugar de cantarle a seres humanos heroicos, se centra en cantarle a Dios, porque es Dios quien da la victoria. Es Dios quien da todo esto para que el humano, para que la humanidad, para que su pueblo se pueda desarrollar de conforme a la voluntad de Dios. Por eso, en la Biblia como tal no encontramos este tipo de poesía épica. Las otras dos sí, ya las vimos, una poesía épica no. Otra de las calamidades, ya nada más para cerrar, mis hermanos, y porque los voy a dejar picados con esto que vamos a leer aquí, otra de las calamidades que sucedieron en este momento fue provocada por el censo militar que David ordena. Lo vamos a ver ahí en el segundo libro de Samuel 24 y en el primer libro de Crónicas 21. Esta es una de las peores calamidades que tiene el pueblo de Israel, ya establecido como rey. Nos encontramos, de hecho, uno de los momentos decisivos en la vida de David y nos muestra un gran panorama de su personalidad. Al inicio de su historia, vemos una discrepancia. Yo no sé si se dieron cuenta de eso, hermanos. Si no, lo vamos a ver ahorita. Pero quiero que vayan y que busquen segundo libro de Samuel 24, aprovechando que están Manolo y Adriana juntos. Adriana, ¿me ayudas tú por favor a leer segundo de Samuel 24:1? Y Manolo, ¿me ayudas a leer primero de Crónicas 21:1? Por favor. Claro. Entonces, Adriana, segundo de Samuel 24:1 y Manolo, primero de Crónicas 21:1. Vamos todos, búsquenlo por favor ahí en sus Biblias. Nada Porque, más el 21.1. sí, primero de Crónicas 21:1 y Adriana, segundo de Samuel 24:1.
Ujú. Ok, primero de Crónicas 21:1 dice, Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Ok, muchas gracias. Ujú. Y la segunda de Samuel 24:1 dice, una vez más, la ira del Señor se encendió contra Israel, así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo de Israel y de Judá. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un texto y el otro? A ver. Aquí, para hacerles la tarea un poquito más fácil, porque Pues van que a en uno dicen que Que le está diciendo que en el de Samuel le dice que hace un censo en Israel y de Judá. Ok, esa es una pequeña diferencia, pero hay una diferencia más clave que ahorita nos estaba diciendo Eli. Ujú. En una dice que Satanás fue el que lo instó y en otra dice que fue el Señor. Ok, Ajá. van a tener una tarea, hermanos, para la siguiente semana. Tienen 4 preguntas de tarea que les voy a dejar con este texto. Van a tener una semana para buscar donde ustedes quieran todo lo posible. Si tienen por ahí alguna Biblia de estudio, si tienen si quieren buscar en internet, si quieren de pronto, si quieren y así lo necesitan, me escriben por favor y me dicen, pastor, ¿me puedes prestar una Biblia de estudio porque yo no tengo? También les prestamos una Biblia. Un comentario, lo que tenga, porque les voy a pedir que escriban estas 4 preguntas y vamos a... Pastor, ¿puede repetir? Porque se congeló su imagen y no escuché. Ok, hermana, no se preocupe, yo le repito, les voy a mostrar aquí, les voy a compartir una pantalla con justamente la comparación de estos textos. Segundo de Samuel 24:1 y primero de Crónicas 21:1. Y la tarea son responder estas 4 preguntas que están aquí abajo, en verde. ¿Crees que la Biblia tiene errores? Segundo, ¿por qué existe esta diferencia en ambos textos? Tercera, ¿cuál crees que sea la real? Y la última, ¿acaso Dios puede incitarnos a pecar? Justamente ahorita Eli nos mostró cuál es la diferencia entre estos. Nos están mostrando exactamente la misma historia, ambos libros. Pero en Crónicas dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David. Y el segundo libro de Samuel dice, la ira del Señor se encendió contra Israel. Así que el Señor incitó a David contra el pueblo al decirle, haz un censo. Les voy a pedir que remarquen muy bien o que tengan muy bien estos 2 textos en su Biblia y que intenten, bueno, no que intenten, más bien que hagan su tarea contestando estas 4 preguntas. ¿Ustedes creen que la Biblia tiene errores? Otra, ¿por qué existe esta diferencia? ¿Por qué ustedes creen que existe esta diferencia en ambos textos? La otra, ¿cuál creen que sea la real? Y la última, ¿acaso Dios puede incitarnos a pecar? Si, bueno, les doy todavía unos segunditos más para que los puedan escribir, los tengan ya. Recuerden, segundo de Samuel 24:1 y primero de Crónicas 21:1. ¿Ya la tienen todos anotados? Sí. Ya. Perfectísimo. Ok, hermanos. Entonces, con esto vamos a cerrar nuestro estudio del día de hoy. Voy a apagar aquí la grabación.